Bueno, entonces recuerden que el reino de las plantas pertenece al dominio eucariota, o sea que las células de las plantas son eucariotas y que esas células eucariotas ya hemos visto mucho que se caracterizan por tener un núcleo bien definido, o sea que tiene membrana y que dentro de ese núcleo van a estar entonces los cromosomas. Y que también los órganos o organelos, ¿cierto? Porque los organelos van a estar también con membranas que los definen bien. Estas células o también estas plantas, ¿cierto? Este reino de las plantas presenta una pared celular. Esa pared celular lo que hace es que le ayuda a tener como más protección a esas hojas, a ese tallo, ¿cierto? También evita, por ejemplo, el ingreso del agua, ¿cierto? Y la vacuola, que es una vacuola grande, una vacuola central, va a ayudar entonces para que inclusive la planta o la célula vegetal no vaya a sufrir un rompimiento, ¿cierto? Una lisis. Otra característica entonces del reino de las plantas es que presentan almidón, que ya también lo vimos en la parte de las biomoléculas, que está conformado por muchas azúcares, o sea, por muchas glucosas, y que eso lo que le sirve a la planta es de reserva de alimento. Bueno, también el almidón es muy utilizado, ¿cierto? En la mayoría de productos que consumimos va a estar presente el almidón, no solamente en la papa, en la yuca, ¿cierto? Sino que también va a estar presente si consumimos pastas, pan, los frutos también van a tener entonces ese almidón. En algunos en mayor cantidad y en otros en menor cantidad. Las plantas son muy diversas. Ahorita que les esté explicando cada uno de las clases de las plantas, van a ver la diversidad tan grande que hay. Y otra cosa es que poseen unos metabolitos que los hacen ser tóxicos o benéficos, o sea, unas sustancias que van a estar dentro de ellas que las van a hacer tóxicas o que en algunos casos son utilizadas en la industria para nuestros beneficios, como la generación entonces de muchos medicamentos. De pronto alguien está viendo si están pidiendo acceso a alguno de los compañeros. No. Yo de esta manera me fijo. Sí estaba pidiendo uno acceso, pero no veo, se desapareció. Cuando suena así, chicos, me avisan que a veces es que están pidiendo entrada a uno de los compañeros, pero ya no aparece. Bueno, si vuelve a pedir ingreso, vuelvo y me salgo. Bueno, y otra cosa muy importante, y esto inclusive les va a servir para el tema cuando estén viendo ecología. Si las plantas no realizan el proceso de la fotosíntesis, las cadenas alimenticias se caen. Es decir, si las plantas, o sea, si no hay plantas en el mundo, no existirían los herbívoros y luego de los herbívoros los carnívoros, ¿cierto? Entonces a eso es lo que se conoce como cadenas tróficas. Empiezan a decaer todos esos otros niveles porque, ¿cierto? Si no existen las plantas, los herbívoros, o sea, por ejemplo, los renos, las vacas, ¿cierto? Todos aquellos animales que se alimentan de las plantas no existen, entre esos nosotros, ¿cierto? Los humanos. A la vez que se da el proceso de la fotosíntesis, es decir, donde la planta utiliza la energía lumínica, el CO2 que hay a nivel del aire, más el agua y otros nutrientes, dentro de esos nutrientes, por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo, el azufre,
esos nutrientes van a estar en el suelo y cuando se mezclan con el agua, la planta absorbe eso y junto con el CO2 más la energía lumínica eso, ayudan a que se produzca glucosa y oxígeno. Otra vez. Es que pero mientras me... Ahora sí. Y luego entonces esa glucosa y oxígeno que se producen son utilizados ya para el proceso de la respiración celular, que hay ese proceso de la respiración celular entonces se da en todos los organismos. ¿Y dónde se da ese proceso de respiración celular? En las mitocondrias. La fotosíntesis se da específicamente en los cloroplastos y la respiración celular se da en las mitocondrias. En todos los organismos, ¿cierto? Todos los organismos presentan entonces mitocondrias, a excepción, pues, por ejemplo, en el caso de los virus, que ya sabemos, pues, que por muchos científicos no son considerados como organismos vivos. Bueno, el tema de la reproducción. Se habla de que en las plantas hay una alternancia de generaciones, o sea, que pueden haber unos ciclos de vida donde la planta es haploide, o sea, N, y otros ciclos de vida donde la planta es diploide, o sea, 2N. La planta puede tener una reproducción que es sexual y otra reproducción que es asexual. Ahorita inclusive cuando esté explicando cada una de las clases se van a entender un poquito mejor ese tema. En la reproducción, lo más importante de esto es que entiendan que en la reproducción sexual, o sea, necesitan, así como en los humanos, un órgano que sea femenino y uno masculino, ¿cierto? Que genere esas células femeninas y unas células masculinas. En la reproducción asexual, la planta no necesita de esos dos tipos de células. Simplemente la planta se parte y a partir de que se parte la planta, ¿cierto? O las células se dividen y se forma un organismo totalmente idéntico a la planta de donde salió. Supongamos, si yo arranco, por ejemplo, las raíces de una planta y esas raíces las pongo en tierra, esas raíces de nuevo me van a generar una planta y va a ser idéntica a esa otra planta. ¿Listo? Ahí me entienden esa parte. Las plantas dioicas. Cuando se habla de las plantas dioicas, quiere decir que tienen tanto esa célula femenina y masculina están en plantas diferentes. Supongamos, yo tengo una planta de mango que va a ser hembra, ¿cierto? O sea, que tiene los gametos que son femeninos, y otra planta que va a ser macho, es decir, que tiene los gametos solo masculinos. Cuando se habla de plantas monoicas, quiere decir que en esa sola planta van a estar tanto los gametos femeninos como los masculinos. ¿Listo? Y los embriones multicelulares, ustedes toman un fruto, supongamos, toman una naranja. Todas esas semillas que ustedes encuentran dentro de la naranja, se habla entonces ahí de que esos son embriones y que son embriones multicelulares. O sea, todas esas semillas que están dentro de ese fruto se conocen como embriones multicelulares. Y esto lo aprovechamos entonces nosotros los humanos para la reproducción, porque entonces cogemos, nos consumimos el fruto y todas esas semillitas que salieron de ese fruto luego las sembramos y se dan nuevas plantas. Bueno, en cuanto a la reproducción asexual, o sea, aquella donde yo les decía que no necesitaban que hubiera órganos femeninos y masculinos, acá les voy a poner las imágenes para que me las entiendan. Uno es el tema de la papa. Si ustedes toman una papa y la ponen
en tierra, a los días ustedes van a observar que esas van a tener unos tallitos y unos tallitos con hojitas, y luego se va a desarrollar una planta, y en la tierra se van a desarrollar unas raíces, y de esas raíces se van a formar unas nuevas papas. En el caso de los bulbos, como es el caso de la cebolla o el caso del ajo, uno siembra las semillas de esas dos plantas, ¿cierto? Luego empiezan a crecerle las hojitas así alargaditas, luego se va a desarrollar la flor y van a de esa flor, ¿cierto? Van a salir luego semillas, y esas semillas van a caer y de nuevo van a germinar y van a formar una planta, ¿cierto? En el caso de los estolones, este es el caso de las fresas. Recuerden entonces que las raíces van a estar en la tierra, ¿cierto? Van a estar subterráneas, pero van a haber unas especies como de tallos o raícitas que van a estar aéreas, que las ven en verde, que se unen de una planta a la otra. Esas raíces que son aéreas van a formar de nuevo una planta, o sea que a esa planta le va a crecer otras raíces, otras hojas, unas flores y frutos. Entonces esas raícitas que están en verde, que están por encima de la tierra, son las que se conocen como estolones, y esos estolones son los que se encargan de generar nuevas plantas. Los rizomas son similares entonces a las raíces, es decir, ustedes ven un lirio blanco, ¿cierto? Una flor blanca que se conoce como lirio, y como anturio, perdón, y el lirio ese que aparece en amarillo, que observan que al lado de esas raíces se va a generar una raíz más grande, y de esa raíz más grande se generan otras pequeñas, y a partir de esa raíz empieza a crecer una nueva flor o una nueva planta, ¿cierto? Porque primero salen las hojas, luego entonces las flores. Acodo aéreo. ¿Qué es el acodo aéreo? Es que cogen, por ejemplo, tierra, la ponen en una bolsa, y esa bolsa la amarran alrededor de un tallo, ¿cierto? De un tallo de la planta. Luego de un tiempo se van a generar ahí raíces. Cuando ya se generen las raíces, uno arranca parte de esa planta que tenga las raíces y la siembra, y va a crecer de nuevo una planta grande. Entonces miren que ahí no hubo necesidad de gameto femenino y gameto masculino para que se diera la reproducción. Por eso es una reproducción asexual y sale una planta totalmente idéntica a la planta madre. En el caso del acodo subterráneo, es que yo cojo la rama, y en vez de tenerlo así en la parte de afuera, o sea aéreo, lo entierro esa rama, y luego de unos días entonces voy a obtener otra vez raíces. Cuando obtenga las raíces, entonces saco parte entonces de esa rama que tiene las raíces y vuelvo la siembro, y así se da entonces la posibilidad de generar una nueva planta. Y el injerto es que, supongamos, yo quiero una planta, por ejemplo, tengo una planta de limón, ¿cierto? Y quiero sembrar una planta de naranja. Entonces le saco parte de la planta de la naranja, ¿cierto? Una ramita con un peciolo, así como se ve en la imagen que dice injerto, y se la raspo la planta que está grande, ¿cierto? Por ejemplo la de limón, raspo la planta de limón y pego el injerto de la de naranja, la amarro, y a los días esto ya se adhiere a ese tallo y empieza a crecerle a esa planta de naranja, le empiezan a salir hojas y luego los frutos y luego entonces y luego los frutos, y ya se forma pues la planta completa.
Entonces ese sería la del injerto. También recuerden que se da reproducción por esporas, que acá están las esporas, son unas pequeñas entonces estructuras que se van a encontrar sobre todo pues en plantas como los musgos, las hepáticas, ¿cierto? Van a ver esas esporas y esa espora cae sobre la tierra y empieza a generar de nuevo una planta. Ahorita cuando estamos viendo los ciclos de vida de esos, vamos a encontrar entonces ese tema. ¿Cuál sería entonces, por ejemplo, las desventajas de esta reproducción asexual? Primero, el tema de la variabilidad genética. O sea que cuando se da la unión de un gameto femenino con uno masculino, entonces las características del gameto masculino se mezclan con las del gameto femenino y pueden surgir nuevos individuos. Pero cuando yo simplemente realizo este tipo de reproducción asexual, entonces la reproducción que me va a dar plantas que son iguales a la planta madre. Entonces esa sería una desventaja. ¿Cuáles serían las ventajas de hacer esta reproducción sexual? El tema de que es más simple la reproducción, que no hay que esperar como tanto tiempo para que se todo ese proceso de la fecundación y todo esto. Bueno, ya lo del papel ecológico de lo de las plantas, ya se lo dije con lo del tema de las cadenas alimenticias, que si no hay la presencia de las plantas, entonces no se haría lo de la cadena alimenticia. ¿Cómo se adaptaron? Recuerden que dicen que la vida surgió a partir del mar, pues, o del agua. ¿Qué características les dieron a las plantas que les permitieron pues adaptarse a la vida terrestre? Uno es la cutícula sérea. Cuando yo les hablaba de las biomoléculas, les hablaba de la cutícula, que es una cutícula que está formada por lípidos y que es una cutícula que hace ver la hoja como si estuviera grasosa, ¿cierto? Como luminosa. Esa cutícula lo que hace es impedir varias cosas: que el agua se evapore, que el agua ingrese directamente pues a las células y dañe las hojas o los tallos, ¿cierto?, de las plantas. Además de eso, que las plantas en la parte... Hola. ¿Hay alguna pregunta? Profe? Dime. No, profe, apenas acabo de ingresar a la clase. Dale, tranquilo. Bueno, ¿qué otra cosa? Que los estomas son unas estructuras como unos orificios que se encuentran en la parte posterior de la hoja, o sea, en el envés. Y esos estomas van a estar regulando la salida del agua. Entonces, en aquellos días que son muy calurosos, esos estomas se cierran para evitar que la planta pierda agua. Entonces esa es otra forma que permitió pues que las plantas se adaptaran a la vida terrestre. Recuerdan entonces, así como en nosotros tenemos venas y arterias, ¿cierto?, que conducen la sangre, y en unas la sangre pues que está limpia, ¿cierto?, que lleva el oxígeno, y en otras la sangre ya sucia, ¿cierto?, con otros compuestos. En las plantas también es similar. Aquellos vasos conductores que llevan entonces el agua, más los nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el azufre, ¿cierto?, son conocidas como xilema, esos vasos. Y ya después de que se produce la glucosa después del proceso de la fotosíntesis, los vasos que llevan la glucosa se conocen entonces como floema. Y a esa savia se le conoce como savia elaborada.
La savia bruta es aquella donde simplemente el agua no ha sufrido su transformación y los nutrientes, entonces se conoce como savia bruta. Dependiendo también de la presencia de esos vasos, del xilema y del floema, las plantas van a tener una clasificación. Y esto es importante que lo tengan muy claro a la hora de realizar el trabajo, para poder que ustedes sepan cómo van a clasificarlos. Entonces, van a conocer las plantas como briófitas, como aquellas que no presentan vasos vasculares, o sea que no tienen ni xilema ni floema. Y dentro de esas plantas que no tienen ni floema ni xilema se encuentran los musgos, las hepáticas y los anterosetes. Ahorita vamos a ver las imágenes. Ya cuando las plantas presentan vasos vasculares se conocen como traqueofitas. Y dentro de las traqueofitas también van a haber diferentes clasificaciones. Una, si estas plantas no tienen semillas, entonces se conocen como pteridofitas. Y dentro de las pteridofitas están los helechos, los licopodios y las colas de caballo. Y aquellas plantas que sí presentan semillas se conocen como espermatofitas. Y dentro de las espermatofitas van a haber plantas que tienen la semilla desnuda, como las gimnospermas, y que dentro de esas se encuentran los pinos, los cipreses, y aquellas plantas que sí tienen la semilla está cubierta, que dentro de esos están las angiospermas, y que las angiospermas que nosotros más conocemos son aquellas que presentan, pues que tienen frutos y que son comestibles, entonces el mango, la guayaba, el limón, la naranja, la guanábana, todas esas son plantas entonces que son angiospermas. ¿Claro esa clasificación? Acá. Profe, ¿en cuáles se clasifican los de guayaba y los otros? Dentro de las angiospermas. Entonces las que presentan flores, frutos, y que dentro de esos frutos están las semillas, ¿cierto? Y que esas semillas tienen como una capa. ¿Por qué? En las gimnospermas, que son el pino, el ciprés, los abetos, ¿cierto? Esas tienen la semilla. Ustedes han visto los conos, esos conitos que uno utiliza para decoración en diciembre. Las piñitas que utiliza uno para Sí, decoración. claro, hacen árbol de Navidad y todo con esas semillas. Esas piñitas pertenecen entonces a los pinos, ¿cierto? A las araucarias. Esas piñitas son las estructuras de reproducción de esas plantas. Y ahí la semilla no va a estar cubierta, va a estar desnuda. Entonces ahorita vemos esa parte. Este cuadro se los voy a dejar, recuerden que yo siempre les pongo las presentaciones. Se los voy a dejar como conocimiento, pero está como, ahí está resumido como todo lo que estoy explicando de esas plantas que son sin xilema y floema, y las plantas que sí presentan xilema y floema, que se conocen como vasculares. Siempre esa parte vascular ustedes la van a asociar como en nosotros que tenemos venas y arterias. ¿Listo? Bueno, las briófitas, o sea, aquellas plantas que no tienen ni floema ni xilema, o sea, que son avasculares, no son plantas muy antiguas, son así fueron como las primeros tipos de plantas, ¿cierto? Y son plantas que no tienen propiamente un tallo como en las angiospermas o en las gimnospermas, que es un tallo grueso, ¿cierto? Sino que los tallitos son muy corticos o algunas no tienen ni siquiera ese tallo, entonces por eso se conocen como talofitas. Son de pequeño tamaño, ¿por qué? Porque entonces al no tener esos haces vasculares, o sea, al no tener ese xilema y ese floema, no tienen cómo conducir hasta la parte como de las hojitas el material que necesitan, entonces por eso deben ser de tamaños muy pequeños.
Lo otro es que ustedes las van a ver en ambientes muy húmedos. ¿Por qué? Precisamente para que el agua ayude a entrar todos esos nutrientes que ellas necesitan recibir, y simplemente los ingresan como por la piel, ¿cierto? Por la piel de la planta. Ahí miren que entonces no necesitan para su transporte de esas sustancias de la parte pues vascular. Entonces no miden más de 20 centímetros. La fase dominante, seguida la vamos a ver, es la gametofítica, porque cuando el esporofito se muere, el esporofito pues se arroja las esporas que ayudan para la reproducción, el esporofito se muere. Y son plantas dioicas, es decir, que tienen entonces su estructura femenina y masculina en plantas diferentes, no dentro de la misma planta, sino en plantas diferentes. No presentan entonces, como les decía, ni raíces, ni tallos, ni hojas verdaderas, o sea, tienen estructuras que son parecidas, pero no son similares a las raíces, a los tallos y a las hojas. Bueno, y cuando están en estas zonas, porque eso también es muy importante que ustedes lo conozcan, cuando ustedes estén haciendo, por ejemplo, una caracterización ambiental, que es decir, por ejemplo, si ese ecosistema es bueno a nivel ambiental o malo, cuando ustedes encuentren estas plantas, quiere decir que ese ecosistema es un ecosistema bien conservado, ¿cierto? Y muy importante, cuando ustedes, miren que para diciembre siempre utilizan mucho, sobre todo el musgo, que para fabricación de los pesebres. No accedan a nada de esto porque ya saben, a partir de esos musgos, ¿cierto? De estas plantas que son biofitas, ellas retienen el agua y a partir de esa retención ayudan a que se dé la formación de los ríos, ¿cierto? Entonces, si arrancamos estas plantas, esos ecosistemas se van a volver estériles y no se va a dar la formación de los ríos. ¿Listo? Bueno, acá entonces están las estructuras de este tipo de plantas, de las briofitas. Entonces, van a tener una estructura alargada como una especie de trompetica, donde van a estar por dentro las esporas. Otra parte que se conoce como filoide, o sea, como parecidas a las hojas, pero no son similares, o sea, no son totalmente iguales a las hojas, y se conocen como filoide. Y el gametofito es toda la unión de esas hojitas que tiene la planta. Entonces, lo que les decía, cuando ese esporofito, o sea, esa estructura que tiene forma de trompeta, se arroja las esporas, esa estructura se muere y lo que queda es el gametofito, o sea, todas esas hojitas, y quedan como unas especies de pelitos que no son propiamente las raíces, pero se conocen como rizoides. Entonces, ahí como se da la reproducción, la planta, o sea, el esporofito libera las esporas. Luego esas esporas germinan sobre el suelo y a partir de ellas se genera de nuevo una planta que va a tener un gametofito masculino y un gametofito femenino. Y va a estar dentro de la misma planta, o sea que por eso es dioica. Luego ese gametofito va a tener como unas especies de óvulos, y el masculino va a tener entonces como unas especies de espermatozoides. Se da la unión de esas dos y se da la fecundación, se genera un cigoto y por último se genera de nuevo un esporofito joven. O sea, de nuevo crece esa planta donde tiene gametofito y esporofito, y así siempre se da entonces el ciclo. Recuerden que el ciclo entonces es circular. En la reproducción entonces asexual, simplemente entonces la planta se parte,
o sea, ese gametofito se parte y genera de nuevo entonces una planta. Dentro de esas briofitas están entonces los musgos, que son esos mantos como densos, ¿cierto? Presentan unas estructuras muy diminutas parecidas a raíces que les sirven entonces para adherirse al suelo y ayudan a evitar la erosión entonces de los suelos, lo que les decía ahorita. Las briofitas hepáticas, entonces se le dice hepáticas precisamente porque se parecen en forma al hígado. Y se desarrollan en zonas umbrosas, o sea, en zonas donde hay poca luz, o sea, donde hay sombra, zonas que son muy frescas, o sea, zonas, mire que sigue siendo zonas donde haya buena presencia de agua. Y ocupan extensiones grandes de terreno, o sea que se extienden bastante. Y las anteróxidas son plantas más pequeñas que los musgos y las briofitas hepáticas, son las más pequeñas, o sea pueden llegar a medir más o menos 3 centímetros de altura. Y la estructura es muy simple. Acá entonces están las imágenes. La parte de arriba, la que ustedes ven, es el musgo. Y esa estructura como un saquito en verde es la que va a contener lo de las esporas. Las hepáticas entonces las encontramos a mano derecha y miren que tienen forma similar a un hígado y se extienden entonces por espacios grandes. Y las anteróxidas son parecidas como unas especies de pelitos y son muy pequeñas, son de las más pequeñas. Acá de nuevo entonces las estructuras, la primera imagen que está como en naranjita la planta, son las anteróxidas, a mano derecha los musgos, o sea, donde va esa cápside, donde va a estar las esporas. Las hepáticas a mano izquierda en la parte de abajo. Y ya abajo, a mano derecha en la parte de abajo, entonces va a haber entonces un musgo que se ha extendido. Acá entonces está el ciclo de vida, lo que les decía. Miran en la parte de abajo que va a haber esa capsulita en café, ¿cierto? Que va a contener entonces es el esporofito, que contiene entonces las esporas. Luego se empieza a desarrollar entonces las diferentes plantas, una hembra y uno macho, por eso es dioica, ¿cierto? Y luego entonces el macho va a liberar las espermatozoides y la hembra tiene su óvulo. El espermatozoide llega al óvulo y se da la fecundación. Se da la generación entonces de nuevo de la planta, donde va a estar esas hojitas como foliolos, ¿cierto? Y esas cápsulas que van a contener las esporas. ¿Listo? Y la fase dominante es la gametofítica, por lo que les decía, cuando se liberan las esporas, ese esporofito se muere y solo queda la parte de las hojitas, ¿cierto? Ya vamos a ver entonces las traqueofitas, que dentro de esas están entonces las angiospermas y gimnospermas y los helechos, ¿cierto? Que van a ser aquellas plantas donde no va a haber presencia de semillas. Y que el musgo, ¿cierto? Los helechos y eso están dentro de las pteridofitas. Pteridofitas porque no van a tener entonces presencia de semillas. Acá sí va a haber un cuerpo más diferenciado, donde van a haber una especie de hojas también, unos rizoides parecidos a raíces, y el cuerpo de la planta como tal se va a conocer como fronda, o sea, toda esa parte donde están esas hojas parecidas pues a las hojas, se conoce como la fronda. Criptógamas, porque recuerden entonces que estas plantas no presentan semillas, son indicadores de suelos ácidos, o sea que ahí van a estar indicando
y en esos terrenos no van a crecer todo tipo de plantas, ni van a estar todo tipo de animales ni microorganismos, porque tienen los suelos, generalmente crecen en suelos ácidos. A diferencia de las otras plantas que les hablaba, esta es la fase dominante, es el esporofito. Y es monoico, es decir, que la planta va a tener ambos gametofito femenino y masculino en la misma planta. Acá entonces están los ejemplos. Entonces, dentro de estas plantas que vamos a encontrar los licopodios, los helechos, las colas de caballo, y inclusive van a ver entonces árboles de helechos, ¿cierto? No crecen demasiado, o sea, no son grandes árboles, y su tronco no es muy duro. Cuando ustedes observan las hojas, por ejemplo, de los helechos, ustedes en la parte de abajo van a encontrar como unos puntos cafés, ¿cierto? Esos puntos son los que se conocen como soros. Dentro de esos soros van a estar entonces las esporas, y esas esporas también se van a encargar entonces de hacer un tipo de reproducción asexual. Para que se dé la reproducción sexual, recuerden entonces que se necesita, o sea, todas estas plantas tienen una reproducción sexual y otra asexual, una por medio de las esporas y otra por medio de los gametos femeninos y masculinos. Siempre van a haber ese tipo de ciclo. Dentro del ciclo que es donde van a estar el gametofito femenino y masculino, entonces la planta tiene las esporas se liberan y crece un prótalo, ¿cierto? Similar como a una especie de corazón. Esa parte va a estar por debajo de... Un momento. No ingresó nadie. Qué pena. Esas esporas entonces van a generar ese prótalo, y dentro de ese prótalo, que es similar como a un corazón y que está por dentro de la tierra, van a estar las estructuras femeninas y las estructuras masculinas dentro de la misma planta. Hay unión entonces del espermatozoide con el óvulo, luego se genera el embrión, luego el gametofito. Ese gametofito va a tener un esporofito, o sea, unas hojas que van a tener las esporas, y de nuevo esas esporas se liberan y se dan entonces los dos ciclos, un ciclo asexual por medio de las esporas y otro ciclo por medio de las gametofitos. Acá de nuevo está, ¿cierto? Y aquí la fase dominante es el esporofito, porque en este caso el esporofito, si no, después de que libera las esporas, no muere. Ya vamos a empezar entonces. Ya vimos las plantas dentro de las pteridofitas, las plantas que no presentan semilla. Ya veremos entonces las plantas que sí presentan semillas. Entonces son plantas muy viejas, ¿cierto? Que son más o menos del periodo del Carbonífero, y como eran plantas tan grandes, esas plantas que quedaron en las partes, en los mantos inferiores de la Tierra, estaban llenas de carbono y son las mayores generadoras pues de carbono de esa época del Carbonífero. Las gimnospermas. Entonces recuerden que vamos a empezar con las gimnospermas, que son plantas que presentan los haces vasculares, pero que la semilla no va a estar cubierta. Espérame un segundito. La semilla entonces está descubierta, y esto es lo que se conoce como fanerógamas.
tienen órganos sexuales que son las piñas y los conos. Los árboles presentan árboles o arbustos, o sea, árboles que son más pequeños y estos pueden ser leñosos o maderables. Entonces dentro de esos está el cedro, el pino, el ciprés, la secoya, el roble. Entonces que miren que son árboles muy grandes y donde el tallo es muy dominante. Árboles muy antiguos y gigantes y soportan temperaturas extremas. Recuerden entonces, inclusive cuando estén en ecología, que estemos viendo los biomas y estemos hablando de los biomas de tundra, que son biomas donde va a haber mucha presencia de pinos y cipreses. Las hojas de los pinos y los cipreses soportan esas altas temperaturas. Miren que ellos no pierden las hojas. Son como alargadas esas hojitas de ellos, lo que les permite pues como esa resistencia. Aquí sigue siendo la parte dominante la esporofítica, o sea, donde están las esporas, y presentan entonces también gametos femeninos y gametos masculinos. El gameto masculino se conoce como anterozoide y el gameto femenino se conoce como arquegone. Son plantas monoicas, o sea que presentan los mismos gametos dentro de la planta, o sea, femeninos y masculinos dentro de la misma planta. Y los ejemplos de estas plantas entonces están acá. Uno es el tema que no sé si ustedes han escuchado de esta planta, que es el ginkgo biloba, que se utiliza mucho en la medicina, que ahí ustedes a mano izquierda en la parte de arriba observan la imagen. Las cicadáceas se parecen como a palmeras, como a las palmeras, pero son más pequeñas. Y son plantas inclusive que son plantas muy antiguas y son plantas que están en peligro de extinción. Están tratando mucho de conservarlas a nivel mundial y sobre todo pues aquí en Latinoamérica, que es donde más se encuentran estas plantas. Las genetos, ciertos genetales, que dentro de esas están son las efedras, ¿cierto? Un orden que es especial, un tipo de planta que se conoce como las efedras, y esas plantas tienen un componente que es la efedrina, y esa efedrina la utilizan mucho en la industria farmacéutica para cuando la persona tiene problemas pues de gripa, ¿cierto? Porque son broncodilatadores, o sea que dilatan, ¿cierto? Y la persona entonces puede respirar mejor. Y las coníferas, que dentro de esas están entonces todo lo que conocemos como pinos y cipreses. Acá está el árbol del ginkgo biloba, los pinos, ¿cierto? Lo que les decía, que estas piñitas que se utilizan en diciembre, entonces están presentes en los pinos. Los cipreses, que son parecidos a los pinos, pero igual las hojas y el tipo de las estructuras que sirven para la reproducción son diferentes a las del pino. Y los genetales, que acá está el genetum, genemo. Las cicas o cicadáceas, que entonces ustedes las van a diferenciar de las palmas por el tamaño, porque son más pequeñas, porque entonces presentan estas estructuras como esos conos, pero no son tan similares pues o piñas pues parecidas a las piñas de los pinos, sino como ustedes las observan ahí, que son parecidas como a una piña, pero más grande, ¿cierto? Más grande, a la piña pues que uno se consume, más grande. Y ahí van a ver entonces las estructuras. Ahí ven como en la parte de arriba los conos masculinos, aquellos que yo les digo que parecen a una piña pues de la que uno consume. En la parte de abajo el esporofito pues el masculino, y los óvulos de
de estas cicadáceas. El ciclo de vida, entonces, el cono masculino va a estar, inclusive nosotros no lo alcanzamos a percibir porque está en las partes más altas de estos pinos y estos cipreses. ¿Y con qué objetivo está en la parte más alta? Porque cuando se liberan los espermatozoides que están dentro de ese cono, caen entonces sobre los conos femeninos que están más abajo en la planta. Ingresan esos espermatozoides donde están los óvulos del cono femenino y se unen a ellos. Y se da entonces la fecundación y se forma un embrión. Luego de que ese embrión, ¿cierto? Como ese embrión cae en la tierra, se empieza a formar la semilla y toda esa parte donde se ven las hojitas, las hojas de la planta, ¿cierto? Y el tallo, lo que se conoce como el esporofito maduro. El esporofito inmaduro, ¿cierto? Sería esa plántula apenas cuando está creciendo. Acá está de nuevo entonces el ciclo de vida y recuerden entonces que la fase dominante es la esporofítica. Solo en los briófitos la fase dominante es la gametofítica. De resto, dentro de las pteridofitas, ya sean gimnospermas, ya sean gimnospermas o angiospermas, o estas plantas como las licopodium, los helechos y eso, la fase siempre, la dominante, la esporofítica, o sea, donde están las esporas. Las angiospermas son aquellas plantas que sí tienen haces también vasculares bien desarrollados, o sea, floema y xilema, son muy evolucionadas y estas son las plantas que más encontramos a nivel de la tierra. Recuerden entonces que son fanerógamas, es decir, donde la semilla está cubierta porque ustedes miran un fruto y ustedes las semillas de ese fruto no las encuentran por fuera, las encuentran dentro del fruto. Entonces por eso es que se dice fanerógama, porque la semilla está cubierta. La fase dominante es el esporofito y la reproducción, entonces en este caso ya se va a dar no por medio de conos como en las gimnospermas, sino por medio de flores y por flores, ¿cierto? Que las flores van a tener entonces esas estructuras femeninas y masculinas. Entonces, esta es la que se va a presentar entonces este tipo de reproducción en las plantas como decir el mango, en la planta como decir las guayabas, en el tomate, en los limones, ¿cierto? En la guanábana, en el lulo. ¿Qué pasa entonces? La flor puede tener tanto las estructuras femeninas como masculinas. La misma flor, dentro de la misma planta puede haber una flor que tenga las estructuras femeninas y las estructuras masculinas. O puede ser que en plantas diferentes haya una flor que tenga la estructura femenina y otra flor que tenga la estructura masculina, ¿cierto? Entonces, cuando están dentro de la misma planta, monoica, ¿cierto? Y cuando están con las estructuras en una planta, por ejemplo, una planta macho y una planta hembra, entonces sería dioica. La estructura que está en verde, que está alrededor de donde están las hojas de la flor, se conoce como el estigma. Y ese estigma es el que va a contener los óvulos, ¿cierto? Los ovarios y los óvulos. Van a haber unas estructuras como en amarillo, que tienen un tallito, ¿cierto? Dentro de esa estructura se conoce como la antera. Y dentro de las anteras van a estar el polen. Entonces, la antera libera el polen, suelta el polen. Y ese polen cae sobre la estigma, o sea, sobre esa parte verde.
ese polen le va a empezar a crecer un tubo y ese tubo va a llegar hasta donde están los óvulos y ese tubo va a penetrar hasta llegar a los óvulos. Los va a germinar, se da la fecundación y luego se da la formación. Si ustedes observan una flor, cuando ya la flor ha sido fecundada, a la flor se le empiezan a caer las hojas y luego se va a empezar a engrosarse ese estigma y se va a dar la formación del fruto y dentro del fruto van a estar presentes las semillas y luego de que las semillas salgan, ¿cierto? La semilla cae sobre la tierra y empieza a crecer la plántula, o sea, la planta cuando está pequeña. Y ese es un esporofito inmaduro. Ya cuando la planta ha crecido, tiene bien desarrolladas sus hojas y su tallo, entonces se conoce como un esporofito maduro. Y luego entonces de nuevo se da la fecundación por medio entonces de lo de las flores. Recuerden que van a haber animales que ayudan en ese proceso de la fecundación. ¿Por qué? Porque se van a encargar de transportar el polen, no solamente las abejas, ¿cierto? Sino también, por ejemplo, los murciélagos o los cucarrones o hay otros insectos que no se van a encargar de transportar el polen, pero sí se van a encargar de transportar las semillas. ¿Listo? Las plantas entonces, como ya vimos anteriormente, la parte van a ser monoicas y dioicas. Y en este caso, ya en las angiospermas, las estructuras, por ejemplo, masculinas se conocen como el androceo, o sea, donde está la que tiene la antera y el filamento, ¿cierto? Que en la antera es que van a estar el polen. Y el gineceo es la parte femenina, que va a tener entonces el gameto o el ovario, ¿cierto? Ya sabemos entonces que las flores sirven como estrategia reproductiva. Y estas son las partes de una planta que sea angiosperma. Entonces van a tener hojas. Esto es importante porque eso les sirve para el tema de la clasificación, ¿cierto? Aunque yo no los pongo a mirar esas claves dicotómicas, pero para las claves dicotómicas se utiliza esto. Se utiliza entonces tener presente cómo son las hojas, cómo son los frutos, cómo son las flores, cómo es el limbo, o sea, cómo es la hoja a su alrededor, qué estructura tiene. Entonces cuando ustedes miran una hoja pueden tener alrededor de la hojita, puede estar como en una forma de dientecitos o puede tener una forma redonda o esa hoja puede ser alargada, ¿cierto? Entonces esa parte de alrededor de la hoja se conoce como el limbo. El peciolo es aquella parte como una especie de ramita que une la hoja con el tallo, ¿cierto? Y a veces hay unas estructuras que están entre el peciolo y el tallo, que son como que también tienen diferentes nombres. Acá entonces está también definido esas estructuras. Entonces son, por ejemplo, las yemas, o sea, entre el peciolo y la rama van a haber unas especies de yemitas y esas yemitas pueden ser diferentes. Acá entonces están los tipos de yemas, entonces pueden ser terminales, o sea, finalizando las hojas. Pueden ser escamosas, o sea, con forma de escama. Pueden ser con vellitos.
Las plantas entonces también se clasifican según su hábito. Entonces hay plantas que pueden ser, hay plantas que son terrestres, o sea que solamente se encuentran sobre la tierra. Hay otras plantas que son acuáticas, como esta que es el buchón de agua, que uno lo encuentra mucho en aquellas zonas donde, por ejemplo, los embalses, cuando son eutroficados, o sea, cuando hay mucha presencia de nitrógeno, hay mucho crecimiento de estas plantas. Inclusive, por ejemplo, este Hidroituango tuvo un tiempo este problema de este buchón de agua. Epífitas quiere decir que son plantas que crecen sobre otras plantas, y dentro de estas encontramos, por ejemplo, estas catleyas, ¿cierto? Crecen mucho sobre otras plantas. ¿Para qué crecen sobre otras plantas? Con el objetivo de poder recibir el sol. Y otras plantas que son trepadoras, entonces ustedes las encuentran como estas especies de enredaderas, como decir en Miami, que crecen entonces sobre paredes o enredando algunas plantas. Las raíces también tienen diferentes formas, entonces puede ser fibrosas, o sea con sencillito pues la raíz, ramificadas. Pueden tener entonces una especie de tubérculos, ¿cierto? Que dentro de esos están, por ejemplo, la zanahoria, los nabos, las cebollas. Tuberosas, o sea, muy ramificadas. Fasciculadas es que de una raicita salen muchas otras. También adventicias, o sea, que salen por fuera de la tierra, como decir en los manglares. Esos manglares tienen unas raíces adventicias, ustedes las ven por fuera de la tierra. Los tallos también van a tener diferentes formas. Entonces, si el árbol tiene un tallo muy desarrollado, como en el que está en la imagen izquierda, en la parte de arriba, entonces se conoce como árbol. Cuando el árbol es de menor tamaño y el tallo no es así tan grueso, se conoce como arbusto. Y cuando entonces los tallos son muy delgados y la planta entonces no es muy gruesa ni crece mucho, entonces se conoce como herbácea. También las plantas, entonces ustedes, por ejemplo, cuando observan una rosa, ¿cierto? Un rosal, esos rosales presentan como unas especies de espinas, ¿cierto? También pueden presentar pelos o nudos o tricomas, que son como diferentes pelitos. Inclusive pueden llegar a soltar, cuando uno parte la planta, soltar como una especie de látex. Ese látex inclusive se utiliza para la generación de caucho, ¿cierto? En la industria del caucho. Las hojas, entonces, como les decía, también pueden presentar diferentes formas. El borde de la hoja, ¿cierto? Tiene un nombre, se conoce como borde. El raquis, que es como la estructura del medio de la hoja, y a partir del cual se empiezan a dar todos esos nerviecitos o nervaduras. El ápice, entonces, es la punta de la hoja, y la base es aquella parte donde se une la hoja con el peciolo. La vaina quiere decir entonces cuando esa hoja es cubierta como con otra especie de hoja que hay por debajo. Aquí de nuevo entonces las partes de las hojas. Y dependiendo de cómo se distribuyan esas hojas en cada rama, entonces cuando presentan cuando una rama presenta hojas a lado y lado, se conocen como hojas compuestas. Entonces los bordes de esas hojas pueden ser bordes lisos, bordes dentados, bordes lobulados. También pueden entonces, dentro de esas hojas que son simples, pueden ser lineales, como decir la hoja del maíz, acorazonadas, redondeadas, ovaladas. Entonces miren que ese borde de la hoja va a definir qué tipo de hoja es. Acá de nuevo
observan entonces lo que les estoy diciendo, dependiendo de cómo sea la hoja. Las nervaduras también, entonces hay unas nervaduras que son paralelas, entonces paralelinervia, dicotómica cuando se divide, curvilíneas cuando esas nervaduras o nerviecitos de la hoja son curvas, y la disposición de las hojas en el tallo también entonces tiene nombre. Entonces basales cuando entonces esas hojas están en la base de la rama. Alternas cuando se presenta una al lado y otra más abajo. Opuestas, una al lado como las manos de nosotros. La mano izquierda y la mano derecha, una al lado opuesto de la otra. Y verticiladas cuando de una misma parte nacen entonces varias hojitas. Según el peciolo, lo que yo les decía, entonces que hay unas plantas que pueden tener entonces ese tallito que une la hoja con la rama, y entonces cuando no tienen ese tallito, o sea, se conocen como sésiles. Peciolada, cuando la hoja está así alejada de la rama. Envainada quiere decir que está adherida y que tiene como una hojita por debajo a partir de la hoja principal. Peltada, entonces quiere decir que tiene el tallito y finalizando el tallito sale la hojita. Y emparrizada, que tiene varias hojitas unidas alrededor pues de esa ramita. Las hojas también pueden presentar entonces diferentes pelos, y entonces así se conocen como pubescentes. Si ustedes por ejemplo observan un frailejón, las hojas de ese frailejón son pubescentes, tienen muchos vellitos. Glabras quiere decir cuando la hoja no tiene pelos, como decir en el caso de una persona que no tenga pelos, entonces calvo, en este caso se llamaría glabra. Las flores y los frutos y semillas también van a tener diferentes formas. Y dentro, recuerden la estructura femenina, ¿cierto? Que es el estigma, va a tener entonces los óvulos, y a los óvulos sobre ese estigma va a caer entonces el polen, y le va a empezar a crecer ese tubo amarillito que se llama el tubo polínico, para llegar y tener acceso a los óvulos. Acá entonces están ese estigma con los diferentes sacos embrionarios, óvulos. Inflorescencias quiere decir cuando la flor es solitaria, sería como en el caso del girasol, una única flor, y cuando es inflorescencia quiere decir que hay varias florecitas así pegaditas por varias peciolitos. Y dependiendo de la forma de las inflorescencias también van a recibir diferentes nombres. Tipos de corolas. Las corolas quiere decir cuando una hoja uno la parte transversalmente, van a tener entonces diferentes disposiciones. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo se coloquen los pétalos y los sépalos, que son esas hojas verdes que hay después de los pétalos, van a tener entonces diferentes nombres. Esto es lo mismo de la prefloración, lo que les decía de la disposición de los pétalos, y de los pétalos, sobre todo de los pétalos. Ese estigma va a tener también diferentes formas. Puede estar dividido, o sea, tener dos pistilos, o presentar un solo pistilo, o sea, que no está dividido. Los frutos pueden ser simples, agregados o múltiples. Entonces,
Acá hay, por ejemplo, ejemplos de frutos secos, como decir las arvejas, los frijoles, son frutos secos. Y aquellos frutos carnosos, dentro de esos entonces estarían, por ejemplo, el durazno, la manzana, el banano, el tomate, el limón, los pepinos. Aquí de nuevo entonces los diferentes tipos de frutos que hay, ¿cierto? Que hay unos frutos que son secos y otros frutos que no lo son. Los frutos también pueden presentar, o sea, tener muchos frutos y estar como agregaditos, entonces se conocen como frutos agregados. Y las diferentes semillas que hay. Entonces dentro de las semillas entonces encontramos semillas de girasol, las de sésamo, semillas entonces como las del frijol, las de las garbanzos, las lentejas, todos son semillas. Los cotiledóneos, entonces recuerden que hay una cosa muy importante, cuando la planta no se ha formado, o sea, cuando está en semilla, la planta no tiene hojas, o sea que no tiene la posibilidad de realizar el proceso de fotosíntesis. Necesita tener entonces unas estructuras que le sirvan a la planta cuando está creciendo para su alimentación, o sea que tenga todas esas, sobre todo pues glucosas y lípidos para que la planta se pueda desarrollar. Esas estructuras se conocen como los cotiledóneos. Yo les hablé en la parte de cuando estuvimos hablando de las células de los glioxisomas, que son esas estructuras que están dentro de los cotiledóneos y que van a tener entonces todas esas reservas de lípidos y de carbohidratos para que la planta se pueda desarrollar. Ya cuando a la planta le empiezan a salir las hojas y empieza a recibir la energía lumínica, ya empieza la planta a hacer su proceso de fotosíntesis y rápidamente se empieza a desarrollar, a salirle más hojas. Luego se da entonces la presencia de las flores y ya se da lo del tema de la fecundación y todo eso entre las flores y entonces la aparición de los frutos y así. Acá entonces está todo el tema de la germinación. Si ustedes entonces, y eso es importante que ustedes lo hagan para que observen la diferencia. Cuando uno toma, por ejemplo, una semilla de maíz, esa semilla de maíz solo tiene una sola estructura. Ustedes la abren y solamente van a encontrar por dentro una sola estructura. Esa estructura que está por dentro se conoce como cotiledón. Entonces el maíz es la planta de maíz es una planta que se conoce como monocotiledónea, o sea que está compuesta por un solo cotiledón. Mientras que si ustedes hablen, por ejemplo, una semilla de frijol o un garbanzo o una lenteja, van a tener entonces dos cotiledones. Y cuando ustedes inclusive la ponen a ese experimento que casi siempre lo ponen a todos los niños, de poner un frijolito, poner el algodón y ponerle agua y empieza a crecer, inclusive ustedes ven que esos cotiledones cuando sueltan entonces esa cáscara café del frijol, ustedes observan esos dos cotiledones. Y esos dos cotiledones, cuando ya la planta empiece a hacer el proceso de la fotosíntesis, esos cotiledones se van a marchitar y se van a perder y quedan las hojas. ¿Listo? Bueno, dependiendo entonces, recuerden que dentro de las angiospermas van a haber plantas y eso es importante que lo vayan a colocar en el trabajo, que coloquen si son dicotiledóneas o son monocotiledones, de plantas monocotiledóneas. Dentro de las dicotiledóneas entonces presentan los embriones, presentan dos cotiledóneos. Las hojas entonces son hojas con muchas nervaduras, o sea, con muchos nerviecitos. Cuando los tallos se parten y uno los mira, por ejemplo, por un estereoscopio o un microscopio, entonces presentan una estructura en forma radial. ¿Y qué son esas estructuras? O sea,
que el xilema y el floema, esos vasos, ¿cierto? Cuando uno hace el corte, se van a ver en forma radial. Las flores entonces van a presentar flores que tengan pétalos, pueden tener 4 o múltiplos de 4 o múltiplos de 5. Entonces 5, 10 o 4, 8, 12, ¿cierto? Y cuando se mira el polen por un microscopio va a presentar entonces 3 poros. En el caso de las monocotiledóneas, entonces solo va a haber un cotiledón. Las nervaduras de las hojas de una planta que sea monocotiledónea van a ser lineales. O sea que, por ejemplo, una planta de maíz, si ustedes observan esa hoja, que es una hoja larga, las nervaduras van a ser lineales, no así ramificadas como las de las dicotiledones. Y en este caso los vasos vasculares no van, si hace uno el corte transversal y lo mira por microscopio, no se ven en forma radial, sino que se ven esparcidos por diferentes lados. Las hojas, o sea, van a tener entonces múltiplos de 3. Van a ser 3 o múltiplos de 3. Entonces 3 ustedes van a encontrar 3, 6, 9, 12, ¿cierto? Y cuando miran el polen por un microscopio, solo va a tener un solo poro. Bueno, aquí entonces está la diferencia que yo les decía de lo de las nervaduras. Miren esta planta dicotiledónea, la parte de arriba, mire que presenta muchas nervaduras, mientras que en la monocotiledónea, como es el caso del maíz, las nervaduras van a estar así lineales. Bueno, esto es lo de estos son los ejemplos, por ejemplo, de plantas monocotiledóneas. Entonces hay unas plantas que están en el agua que se conocen como lentejas de agua, las orquídeas. Dentro de las plantas que ustedes tienen que clasificar pues y determinar qué tipo de plantas hay una orquídea. El aloe vera, ¿cierto? Es una monocotiledónea. La cebolla es una monocotiledónea. Las palmeras son unas monocotiledóneas. Los pastos son monocotiledóneos. El bambú, los juncos, los plátanos son monocotiledóneos. Bueno, y dentro de las dicotiledóneas, entonces las magnolias, los abedules, la planta de ortiga, las manzanas, los cactus, las begonias, los zapallos, que son todos estos, las victorias, ¿cierto? Victorias ahí se me fue el nombre. Que el fruto es naranjado, que uno lo utiliza para las sopas. ¿Alguien me acuerda? Auyama, La auyama, Victoria. eso. Los zapallos, entonces dentro de los zapallos están las auyamas. La papa, el girasol son ejemplos de dicotiledones. Aquí este es más, la encina, la manzanilla, los rosales, las crucíferas, las arvejas, ¿cierto? Son dicotiledones. Bueno, preguntas. Ya vamos a ir entonces a la parte del trabajo. Bueno, este trabajo es similar a lo del insectario, es similar. Entonces miren, la primera pregunta tiene 2 preguntas y es: consulte qué es un herbario, luego cuál es su importancia, y ahí no olvide decir entonces a nivel ambiental por qué son importantes entonces los herbarios.
busque los parámetros de elaboración de un herbario. Generalmente entonces, ¿cuáles son los parámetros de elaboración de un herbario? Entonces, que uno va al sitio, ¿cierto? Recoge la muestra pues de la planta, y es muy importante que esa planta uno la coloque sobre papel periódico y que esté muy bien separadas las hojas y el tallo y todo eso, ¿cierto? Que uno no toma las muestras del herbario, una simple hoja y ya, y sale para pintura, no. Uno toma las muestras donde haya una rama completa para poder que se vea si es si es compuesta, si esas hojas son compuestas y cómo están, ¿cierto? Si están al lado opuesto, como les decía cuando les decía el ejemplo de lo de los brazos, si están alternas, ¿cierto? Que la planta entonces, ustedes cuando la vayan a prensar, entonces tenga hojas que estén ubicadas por el en vez y otras por la parte de encima de la planta, ¿cierto? Para poder observar entonces lo del tema de las nervaduras, que además de eso deben saber entonces con qué van a recortar el material, ¿cierto? Que deben traer también flores y frutos para poder darse el tema de lo de la clasificación. Entonces, y que luego entonces esas plantas van a ser prensadas. ¿Qué es prensar? Prensar es que cogen y cogen varias muestras de esas plantas y sobre ellas van a colocar peso, o van a colocar, por ejemplo, 2 tapas de madera, y esas tapas las van a amarrar bien, y esas plantas se van a ir secando y van a conservarse con la forma que ustedes la guardaron. Entonces, que inclusive esas plantas van a evitar luego que queden llenas de agua y que sobre ellas vayan a crecer entonces algunos hongos. Profe, pero entonces tenemos que mostrar la planta prensada. Cuando ustedes tomen, si ustedes quieren, sí, si no les da por tiempo, yo no creo que les dé tiempo pues de hacer ya el prensado. ¿Qué pueden hacer? Ustedes las pueden pegar así, la planta así fresca. Inclusive las imágenes que yo les coloco ahí de esas plantas, o sea, estas. ¿Dónde están? Estas, miren que están en fresco. No están todavía, no fueron prensadas, ¿cierto? Ustedes me las pueden colocar así, pero miren entonces, miren ahí como yo las coloco, miren que entonces hay unas hojas por el en vez y otras por el derecho, ¿cierto? Para poder mirar lo de las nervaduras. Las abro bien, pongo varias hojas para que se vean lo de la disposición de las hojas, ¿cierto? Pongo el fruto, y pongo en algunos casos, cuando en este caso pues no alcancé a colectar lo de las flores, pero es importante que ustedes me coloquen lo de las flores, o sea, flores y fruto. Listo. Y ya luego entonces, así como en los insectos, uno hace el marcaje de la planta, así como observan acá, miren que hay una planta que esta, mire que ya sí fue ya fue prensada, ¿cierto? Ya no está la planta así fresca, y entonces tiene una etiqueta donde está marcado. Eso esa parte también la tienen que ustedes averiguar, qué es lo que llevan esas etiquetas. Inclusive cuando ustedes pueden buscar en la página de la Nacional y observar, por ejemplo, que tienen esas etiquetas. Ahí que está describiendo, por ejemplo, que esa planta es un arbusto, describe cuál es el nombre común, cuál es, por ejemplo, la familia de esa planta, que ahí dice Lauracia. Lauracia es la familia. Dice en qué parte la cogió, en qué sitio la cogió. Dice que entonces es un bosquecillo de galería andino, un bosque húmedo. Dice las coordenadas, la altura, quién la cogió, ¿cierto? Quién la determinó. Y inclusive dice que cuál es el herbario, por ejemplo,
de esta planta, que es el herbario de la Universidad Nacional. ¿Listo? Bueno, luego entonces buscan los parámetros de cómo se hace la elaboración de un herbario. Luego, de nuevo, harían la búsqueda en la página de la Universidad Nacional y buscarían entonces Quercus humboldti y de nuevo, ¿cuántos resultados hay? La taxonomía que ustedes la encuentran, que yo les dije que en Wikipedia la encuentran. Igual, esta sí es segura, esta sí van a encontrar la taxonomía ahí en la página de la Nacional, pero si no, también la pueden buscar por internet, el nombre común y cuál es su importancia. Lo mismo con Coffea arábica, cuántos resultados, cuál es la taxonomía, cuál es el nombre común, cuál es la importancia. Y ya en general, o sea, no para cada una de estas plantas, van a buscar qué información llevan las etiquetas de las muestras del herbario. Listo, o sea, lo que les acabé de leer ahí, que la altura, que las coordenadas, que el nombre común, que el nombre científico, y bueno, siguen buscando qué otra información llevan estas plantas. Listo. Entonces acá está, miren que así es que encuentran lo de los resultados. Si ustedes se meten en la parte de detalles, se encuentran entonces el tema de la taxonomía, o si no quieren, entonces directamente se van a Wikipedia y ahí encuentran, le dan el nombre científico y ahí van a encontrar la taxonomía. Este es entonces cómo se busca, lo que les decía de los detalles. Ya les dije que ahí encontraban la taxonomía y también que llevan las etiquetas, o si no, por internet también pueden buscar qué llevan las etiquetas de los herbarios. El cuarto punto es donde van a coger entonces una planta, que recuerden que les dije que traten de trabajar con plantas que sean fáciles para ustedes identificar. Que si ustedes fueron a un sitio, que ustedes en su casa tienen, por ejemplo, un San Joaquín, entonces coge la planta de San Joaquín y empiezan a buscar cuál es el nombre común del San Joaquín, buscan las coordenadas de su barrio donde cogieron esa planta y le hacen la clasificación taxonómica, buscan la clasificación taxonómica, ¿cierto? O sea, el reino, en el filio, en la clase, en el orden, la familia, el género, el epíteto específico o la especie, que así entonces la pueden marcar, ¿cierto? Por ejemplo, nombre científico, Mangifera indica. Nombre común, mango. ¿Quién la colectó? Por ejemplo, Susana. ¿Quién la determinó? Por ejemplo, Gireb. El lugar donde se colectó, a que la colectaron, por ejemplo, en Castilla o en Manrique o en Robledo. ¿En qué fecha la colectaron? ¿Listo? Y ahí van agregando cada uno de los datos que tiene, que debe llevar esa planta, ¿cierto? Y ya ya sí es diferente a lo de los insectos, porque en este caso ya sí como colectaron una planta, simplemente de estas imágenes que yo tengo acá van a escoger dos plantas y le van a trabajar lo mismo. Acá a cada una de esas plantas le van a trabajar cuál es el nombre científico, cuál es el nombre común, cuál es la clasificación taxonómica. La etiquetan estas plantas que yo les voy a mostrar, ¿cierto? Etiquetes que colocar el nombre científico, el nombre común, quién la colectó, en este caso sería yo, ¿cierto? El lugar donde se colectó serían Los Pinos, la altura, entonces ustedes buscan Los Pinos, el barrio Los Pinos, en qué coordenadas está, el ciclo de vida, la utilidad de estas plantas, los perjuicios y beneficios que tienen estas plantas para los humanos. También hay otra opción. Profe, es que vea, si no colecté esa planta, entonces escojo 4 plantas de estas y a cada una le realizo las mismas preguntas. Entonces mire que tiene el mismo esquema que el de los insectos.
Y acá están las plantas. Aquí es necesario que pongan mucho cuidado y que me pregunten para que entonces les quede claro. La primera planta, ¿a qué planta se les parece? Si no es un tomate de árbol, ¿qué planta será? Chicos. Un ají, profe, no sé. ¿Un qué? Un ají. No, Tomate aliño. un tomate. Ujú, un tomate. Bueno, la segunda planta, ¿qué se parece? Mango. Un mango. Entonces miren, esas dos ya está muy fácil para trabajarlas. La tercera planta es una planta que se encuentra, la utilizan mucho en las casas para decorar. Entonces ustedes la pueden encontrar como punta de flecha o Syngonium. ¿Listo? Es muy común, uno la encuentra inclusive como enredadera en muchos de los hogares. La cuarta planta es una planta, es una palma, pero es una palma que ustedes la pueden buscar como una palma gris, palma de hojas grises, y así fácilmente encuentran el nombre científico y el nombre común. La quinta planta, ¿qué es? Catleya. Una catleya o una catleya, o como más se le puede decir, Orquídea. orquídea. Muy bien. La sexta planta, Eso es un helecho. Araucaria. no Araucaria. es un helecho, es una, las que yo les dije que eran gimnospermas, pino, Araucaria. una araucaria. La séptima, Parece un lulo. un lulo. Ujú. Y la octava es un helecho y tiene el nombre parecido a unos cuernos de un animalito que se encuentra por allá en Canadá y en Estados Unidos. ¿Cuerno de qué? Alce, ok. De un alce. Ujú. De un alce. Entonces, de esta forma lo trabajan. Una etiqueta donde diga todo el tema de la clasificación y otra donde ustedes coloquen entonces el nombre científico de quién lo colectó, que en ese caso sería el mío, mi nombre, el lugar, la fecha de colecta que fue el 4 de abril del 2020 y los otros datos que ya vimos que tenían las etiquetas. Altura, coordenadas, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Entonces a cada una de esas, ¿cuál es el nombre científico? Supongamos, yo escojo el tomate y el mango. Entonces a cada una de esas plantas le voy a contestar cuál es el nombre científico, cuál es el nombre común, cuál es la clasificación. Entonces esta es ¿qué? ¿Una gimnosperma o una angiosperma? Himno. Ángel. Angiosperma. Angiosperma. Recuerden que dentro de las gimnospermas están los pinos, los cipreses, las cicadáceas, y dentro de las angiospermas entonces están todas estas plantas que tienen flores y que tienen frutos, y el mango es una planta que tiene flores y tiene frutos. Entonces cuando colocan el ciclo de vida no solamente es colocar la imagen, sino decir que es una planta que es pteridofita, ¿cierto? Que además es una angiosperma, y que dentro de esa angiosperma es que mono o dicotiledonia. Recuerden que dentro de las dicotiledonias yo les dije que las nervaduras de las hojas iban a ser ¿qué? Muy llenas de esos nerviecitos o poco. Muchas ramificaciones. Entonces es una dicotiledónea.
dicotiledónea, porque miren que la hoja presenta muchas ramificaciones. Listo. Bueno, lo mismo entonces si por ejemplo van a trabajar con el tomate, también es una dicotiledónea, y esas hojitas del tomate también tienen muchas nervaduras, o sea que es angiosperma dicotiledónea. Listo. Y colocan, entonces buscan la imagen del ciclo de vida. Si de pronto no encuentran las imágenes del ciclo de vida, mire que ahí en las presentaciones yo les coloco todos los ciclos de vida de cada una de esas clases de plantas de las que les hablé. Entonces los pueden sacar de ahí y anexar si son traqueofitas, si son pteridofitas, si son angiospermas, si son gimnospermas, y dentro de las angiospermas si son monocotiledonas o dicotiledones. ¿Queda claro esa parte? Acá igual está entonces las características de estas plantas que les dije, pero si ustedes observan el video, ya miren que les di muchos datos para que ustedes entiendan cómo buscar estas plantas. Y es similar a como hicimos la búsqueda de los insectos. Ustedes van a empezar a comparar, y teniendo por ejemplo el nombre común, con el nombre común buscan el nombre científico, y con el nombre científico empiezan a buscar la clasificación, y luego también buscan cuáles son los beneficios de esas plantas, cuáles son los usos de esas plantas, y así sacan la parte. Mire, por ejemplo ahí les estoy colocando el ejemplo de Annona muricata, Annona muricata, y mire, esta es la parte donde más se pelan todos, inclusive cuando hacen el trabajo de los insectos. Recuerden que los nombres científicos siempre se trabajan en cursiva, que esa cursiva quiere decir que la letrica está así como acostadita, que el nombre del género, o sea la primera parte del nombre, esa parte de Annona lleva mayúscula inicial, por eso la A va en mayúscula, de resto la otra parte del nombre va en minúscula. Y muricata, que es la especie, va en minúscula, pero va en cursiva. Listo. Entonces, para que no me la vayan a trabajar el nombre científico en mayúscula, totalmente la letra en mayúscula, y que no esté en cursiva. Y ahí observan que en esa clasificación, o sea, en lo del ciclo biológico, yo les estoy colocando que es una planta, entonces, que es traqueofita, que es angiosperma, que es dicotiledónea. Traqueofita porque presenta xilema y floema. Angiosperma porque presenta entonces semillas cubiertas, y presenta bueno, y pues angiosperma es eso, ¿cierto? Y dicotiledónea, entonces porque tiene dos cotiledones. Acá entonces, lo que les decía, cuando coloquen la imagen, por ejemplo, cuando ustedes trabajen con su planta, la colocan así, colocan las hojitas de la planta, colocan el fruto, la flor, y al lado entonces la etiqueta donde van a estar entonces los nombres científicos comunes y todos los datos entonces de quién la colectó, quién la determinó, en qué fecha, el ciclo de vida. Aquí hay otro tipo de ciclo de vida. Si no, entonces como les decía, en la presentación aparecen los ciclos de vida de cada una de estas plantas y el uso de la planta. Listo. Bueno, preguntas. Profe, yo ya recogí unas maticas y recogí unas de guayaba, pero en esa época no estaban pues como en cosecha. Entonces, ¿ahí cómo hago? Entonces te conseguís una guayaba y la pones al lado y le tomas la fotico así. Ah, bueno, ¿y la flor? Y la flor, no, ahí sí no pudiste colectar entonces lo de la flor. Entonces cuando coloques el ciclo de vida te fijas que aparezca entonces todo bien completico, porque hay unos ciclos de vida que uno los busca por internet que no aparecen tan completos.
Listo, profe. O le pego una florecita de internet. Puede ser también. Listo. Bueno, y lo otro es que recuerden entonces también a esa planta que ustedes colecten, tómenle en una foto completa del árbol, ¿cierto? Si antes, por ejemplo, si van a hacer la colecta todavía de la planta, entonces le toman una foto completa, porque eso también da información de la planta. ¿Listo? Ahí uno alcanzaría a verle, por ejemplo, el tallo a la planta. Entonces ya dice, no, esto no es un arbusto, es un árbol. Entonces, sí, entonces es una angiosperma. Y ya empieza uno a hacer toda la clasificación. ¿Qué otras preguntas tienen, chicos? Hola. ¿No tienen entonces? Yo creo, profe, que todo está claro ya. Bueno. Entonces quedamos pues en que el viernes nos vamos a encontrar a las 5 para explicar entonces el tema de lo de los microorganismos para el último trabajo. Igual ya recuerden que cualquier duda que tengan me la van haciendo. No se les olvide hacer lo del acuerdo pedagógico y la encuesta para calificarme a mí, que recuerden que la encuentran en la parte de academia, es decir, donde ustedes bajan las notas de ustedes. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche. Bueno, y otra cosita, no se les olvide hacer, ¿cómo es que se llama? Ponerme por el WhatsApp quienes estuvieron en el encuentro. ¿Listo? De una. Listo, profe. Bueno, Gracias. feliz noche. Y ya les califiqué lo del cuestionario de ingeniería genética. Entonces, para que algunos les puse, pues, si quieren mejorar lo de la nota. Feliz noche. Feliz noche, profe. Gracias. Profe, gracias. Feliz Con gusto. noche para todos. Muchas gracias, profe, muy amable. Con gusto. Feliz noche. Esto no me grabó. No. Carlos.